oración. Y gracias, hermanos, los que están en casita porque estuvieron orando. Amén. Vamos a pasar la palabra del Señor. Hoy día ministra nuestro hermano, amado hermano Carlos. Él es líder de evangelismo. Y que el Señor les bendiga, hermano Carlos. Lo dejo en este lugar. Y que el Señor sea usándolo en esta tarde y el Espíritu Santo sea guiándole en el nombre de Jesús. Saludos mis hermanos, a cada uno que nos sintonizan, a mis hermanos que están hoy aquí presentes también. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano Carlos. En esta hora llevo el mensaje, ¿verdad?, para nuestros hermanos. Y el día de hoy les traigo una palabra acerca de las pruebas. De eso quería hablarles en esta hora, ¿verdad? Y he escogido un libro allá en el Antiguo Testamento, acerca de las pruebas, que nos hablan de aquellas pruebas. Lo conocemos muy bien, es el libro de Job, y quería hablarles de eso el día de hoy, de cómo Job fue probado, ¿verdad?, hasta perderlo todo en un solo día, y también cómo lo enfrentó Job, todas las pruebas que él pasó. Quiero orar en esta hora para dar inicio, para dar gracias a Dios por este momento. Señor, te doy gracias. Padre, honro tu vida, la vida de tu Hijo Jesucristo. A tu Espíritu Santo, Señor, gracias por darme el privilegio hoy de estar aquí por primera vez llevando este mensaje para mis hermanos, Dios. Te pido que hoy tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mis labios. Señor, por gracia en mí en esta hora, para que tu pueblo y mis hermanos puedan escuchar, Señor, el mensaje. Padre, para que yo pueda dar un mensaje con claridad, con contundencia, Señor, y con la autoridad que tú me das en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús pido que a cada persona que nos sintoniza, Señor, pueda estar atento y pueda ser confrontado con la palabra de Dios, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, yo escogí el libro de Job para hablar acerca de las pruebas, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Job, muchos las hemos escuchado varias veces, pero para empezar veamos lo que significa el nombre de Job. Yo lo busqué, dice, el nombre de Job se deriva del hebreo Iyob, que significa aquel que sufre penalidades. Entonces ya de entrada, ¿verdad?, solamente el nombre Job con ese significado nos dice lo duro que le tocó vivir a Job y enfrentar sus pruebas. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado pruebas? Quizás seguimos hoy en día enfrentando pruebas. Yo enfrento pruebas en este tiempo, ¿verdad? Pero entiendo que las pruebas no son eternas. Más bien son necesarias muchas veces en nuestra vida, porque a través de eso Dios nos perfecciona. Y a través de eso Dios forma el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Le damos gloria a Dios por eso, mis hermanos. Bien, veamos ahora quién era Job y qué es lo que él tenía. Cómo habla la Biblia de él, ¿verdad? Vamos a la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, y dice así: Hubo en tierra un Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era el varón más grande que todos los orientales. Job lo tenía todo prácticamente, era rico. Era muy próspero. Job lo tenía todo, ¿verdad? Ese era Job. Ahora veamos cómo la Biblia describe a Job personalmente. Ahí en el mismo versículo 1 dice: hubo en tierra un Uz, un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Ahora veamos en el versículo 8 cómo Dios mismo se expresa con estas virtudes frente al mismo Satanás de Job. Y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Verdad? Vemos cómo Dios mismo describe con esas virtudes a su siervo Job. Si Dios tuviera que describirnos hoy a nosotros, ¿de qué manera cree usted que nos describiría? ¿Con qué virtudes? Es una buena pregunta. Yo enumeré 7 virtudes de las que nos habla la Biblia en este libro de Job. Y las enlacé junto a las pruebas que le tocó vivir a Job. Voy a nombrar las 7 virtudes que yo anoté. Siervo de Dios, ¿verdad? Jehová le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Siervo de Dios, la identidad que tenía Dios formada, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal y íntegro. 7 virtudes, ¿verdad? 7 virtudes anoté yo. ¿Qué es una virtud? Yo lo busqué y aquí anoté lo que es una virtud. Dice, una virtud es el valor, el vigor que una persona posee o presenta ante determinadas situaciones, o también para referirse al carácter de alguien. Eso es una virtud. ¿Qué virtud posee usted, hermano, el día de hoy, como hijo de Dios? ¿Qué virtud es la que posee? Con estas virtudes como la que describe el libro de Job a él mismo, ¿verdad? Bien, vamos a la primera prueba que le tocó vivir a Job. A la primera prueba. Yo lo enumeré 7 pruebas y esta es la primera. Yo lo puse pérdidas terrenales versus el siervo que era Job. Voy a leer en el capítulo rápidamente, en el capítulo del 1, versículo del 13 al 22. Vamos a ver su primera prueba. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y lo mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sigue. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Sigue, en tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Esa es la primera prueba que le toca enfrentar a Job. Es una prueba de dimensiones inimaginables. Hoy en día, si a alguno nos tocara vivir esa prueba de perder todo en un solo día, imagínese, perdió no solamente lo terrenal, sino también perdió a sus hijos. Y no a uno, sino perdió a 10 en un solo día. Una prueba de verdad de otras dimensiones. Y ante esta primera prueba, ¿cómo reaccionó Job? Job 20:21, se postró en tierra, adoró y dijo. Esta fue la respuesta de Job frente a esta primera prueba. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La verdad que yo admiro a este hombre por cómo en un solo día él llegó a perder todo y aún así sus ojos estaban puestos en Dios, solo en Dios, ¿verdad? Eso es poderoso lo que Job menciona en esta hora. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si perdiéramos a uno de nuestros hijos?
O quizás si lo tenemos todo y de la noche a la mañana nos toca perder todo. ¿Seguiríamos los mismos pasos de Job? Es una buena pregunta. Sigo con la segunda prueba. Yo lo puse prueba física de Job versus identidad de Job. En el capítulo 2 del versículo del 1 al 8, voy a leer la segunda prueba de Job que yo enumeré, ¿verdad? Y hoy quiero darle énfasis a lo que a cómo Job enfrentó sus pruebas, a cómo Job le tocó enfrentar esas pruebas que él vivió. Es capítulo 2, versículo del 1 al 8. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear a la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de cenizas. Esa es la segunda prueba que le toca vivir a Job. La primera fue ya con una prueba así, ¿cómo estaríamos nosotros? Pero la segunda es que le viene una enfermedad desde los pies hasta la cabeza. Dice que le salían gusanos en esa sarna maligna que le había puesto el enemigo, ¿verdad? Vemos cómo Job es atacado con esa enfermedad desde los pies hasta su cabeza. Yo me imagino cómo Job habrá clamado a Dios para que Él le alivie su dolor, para que Dios le sane, ¿verdad? Pero la respuesta de lo alto no vino. La respuesta de lo alto no llegó. No llegó. ¿Cómo reaccionó Job a esta segunda prueba? Job 2:10. Job dijo estas palabras: ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Yo sigo admirando a este hombre todavía. A pesar que perdió ya todo lo que él tenía, aún sus hijos, ahora le llega una enfermedad desde los pies hasta la cabeza. Y él sigue irremovible frente a las dificultades, frente a las pruebas, frente a las pruebas. Gracias, mi hermano. Y esa fue la respuesta de Job. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Porque es lindo servir a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Pero cuando todo está mal, cuando todo no nos sale como nosotros queremos, ahí realmente se ven a los hijos de Dios, su carácter, su identidad y todas las virtudes que nos hacen un hijo de Dios. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. En esta segunda prueba, yo te pregunto, ¿qué es lo que ha salido de tu boca en medio de tus pruebas? ¿Qué es lo que ha salido en medio de tus labios, en medio de tus dificultades? Es una muy buena pregunta. Tercera prueba, el matrimonio destruido versus el varón perfecto que era Job.
Job tenía un matrimonio feliz. De no ser así, no hubiera tenido ese título de varón perfecto. Así lo describe la Biblia. Mis hermanos, sabemos que la mujer, la esposa, ejerce una influencia muy importante en el matrimonio. Ya sea para bien o ya sea para mal, la mujer tiene una influencia muy grande. En la Escritura podemos ver cómo ver influencias positivas y negativas. Influencia negativa, por ejemplo, Acab frente a Jezabel. Podemos ver también a Sansón frente a Dalila. ¿Cómo terminó la vida de Sansón siendo influenciado por Dalila? Influencias negativas, pero positivas también encontramos en la Biblia. Ahí está el caso de Abigail frente a su esposo Nabal, que intervinió para que David no atentara con su vida, no matara a su esposo, influencia positiva. Y la esposa de Job, ¿cómo la esposa de Job influenció en ese momento con todos esos acontecimientos que le sucedió? La esposa de Job repentinamente todo se lo derrumbó también a ella. Todo se lo vino abajo porque junto con su esposo ella también lo perdió todo. Ella también quedó arruinada, perdió a sus hijos, todo lo que tenía, prácticamente ya en la ruina. Material y financieramente ya estaba en la ruina. Y más aún ver en las condiciones en las que su esposo Job estaba con esa herida desde los pies hasta su cabeza, al lado de unas cenizas, y que le brotaban gusanos de su cuerpo. Su fe se le acabó. ¿De qué te sirve la fe en esos momentos, verdad? Y le dijo esto a su esposo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y se apartó. Eso fue lo que le dijo su esposa a Job. ¿Cómo reaccionaría Job ante lo que le dijo su esposa? Job, desde el lado donde él se encontraba, en esas condiciones como él se encontraba, él le respondió a su mujer y le dijo, con severidad le dijo él, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias has hablado. Le dijo Job. Proverbio nos dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Proverbios 14, ¿verdad? ¿Qué respuesta la de Job? Vemos cómo aquí se practicó el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que dijo estas palabras. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Qué tremendo lo que nos enseña este libro de Job a través de sus pruebas. Y no quiero decir con esto que usted le agarre resentimiento a su papá, a sus hijos, a su familia o esposa. Lo que trata de decir esto es que Job tenía su prioridad. Él tenía el orden de Dios, porque es Dios, tu familia y luego lo demás, ¿verdad? Ni aún lo que le dijo su esposa le removió a Job. Al contrario, eso lo afirmó más, lo aferró más a su Señor. No pudo ser removido Job. Muchas veces nosotros tenemos discusión en casa y lo primero que hacemos es decir, ya no voy más a la iglesia, me retiro, me voy. Gente inestable a veces, y debo reconocerlo, pasé mucho tiempo por eso, pero le doy gracias a Dios porque solamente Él me ha ayudado a seguir creciendo en mi madurez, a seguir esforzándome como un verdadero soldado en Cristo, ¿verdad? Como el nombre de Job lo dice, el que sufre penalidades como un buen soldado. Amén, mis hermanos. Job
Dios era su prioridad en esta tercera prueba de Job. Yo hago una pregunta en esta hora. ¿Cuál es tu prioridad? Tu primera prioridad antes que cualquier cosa. ¿Tus hijos quizás? ¿Tu trabajo? ¿O tienes a Dios como primera prioridad? Así como Job. Cuarta prueba. Yo lo puse su mala reputación y la rectitud de Job, una de sus otras virtudes, ¿verdad? Job decía, allá en Job 29:11, Job decía, los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Él hablaba de la reputación, porque la gente al verlo era esa reputación que él se había ganado. La gente hablaba de él con esas expresiones. Pero la gente poco a poco se comenzó a volver en contra de él. Poco a poco se comenzó a volver en contra de él. Y Job decía estas palabras: como extraños se apartaron de mí, se olvidaron de mí, dice Job. Me tuvieron por extraño, forastero fui yo. Job 19:9. Y después que todo ya se había derrumbado en la vida de Job, ¿verdad? Él le tocó enfrentar esto. ¿Cómo reaccionó Job ante la reputación que ya la gente le comenzaba a hablar sobre él? Él clamó y gritó. Él clamó y dijo, yo sé, dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Job 19:25, ¿verdad? Y entendemos que cuando las seguridades terrenales desaparecen, irrumpe la poderosa seguridad de la fe que lo cambia todo. Y Job la conocía, porque su fe estaba anclada en Dios, no en las emociones, no en sus hijos, no en lo que tenía, ni en su esposa, ni nada de esas cosas, solamente en Dios. Esa era su prioridad. Amén. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él se aferró más a Dios y se fortaleció. Y fortaleció su rectitud. Job sabía que la rectitud es aquello que se habla de una persona. Pero la rectitud de su testimonio es lo que realmente lo define. Eso es lo que realmente lo define, la rectitud de su testimonio. ¿Cómo está el testimonio de nosotros, hermanos, el día de hoy? ¿Estamos quizás imaginándonos o solamente pensando en lo que la gente o los hermanos dicen de nosotros? ¿O realmente estamos afirmándonos en Dios con nuestro testimonio, con nuestra rectitud hacia el Señor? ¿Verdad? Pasemos a la quinta prueba. Ya nos quedan dos. Amigos versus Job el temeroso de Dios. Job era temeroso de Dios. Job tenía amigos que le demostraron su amistad aún llorando, pues se sentaron con él 7 días y 7 noches, porque veían sus amigos que su dolor era grande. Pero luego comenzaron a hablar con Job, pero no llegaron a entender lo que realmente le sucedía, pues la mano de Dios había permitido en su soberanía que Dios experimentara todas estas pruebas, pero sus amigos no llegaron a entender lo que realmente le sucedía. ¿Cómo debió haber sido la soledad para Job? De ya, imagínense perder todo lo terrenal, sus hijos, su esposa le da la espalda, la gente comienza a hablar ya mal de él, y ahora los amigos, los más íntimos también le dieron la espalda. ¿Cómo reaccionó Job ante esta prueba? La reacción de Job frente a sus amigos incomprensivos y duros de corazón fue que él oró por sus amigos. Él oró por ellos. Y él se mantuvo siendo firme en el hombre temeroso de Dios, incapaz de lanzar palabras
o molestias de maldición hacia sus amigos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros también en este camino del Evangelio muchas personas nos han dado la espalda? A veces familiares mismos nos han abandonado. Y deberíamos, como Job, también enfrentar esta quinta prueba de esta manera, orando por ellos, orando para que Dios toque sus corazones, ¿verdad? Y no levantar palabras necias y de maldición frente a ellos, sino orando. Y Job aquí nos los enseña. Sexta prueba, la prueba espiritual versus Job apartado del mal, una de sus otras virtudes que Job poseía. Y en esta sexta prueba llega la palabra a confrontar al mismo Job, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien vino por medio de una cuarta persona llamada Eliú, quien confronta a Job con la palabra de Dios. Eso está en Job 37, 14, 23. Y dice: escucha, Job, esto y detente. Un amigo le confronta a Job y le dice la palabra del Señor. Escucha, Job, esto y detente y considera las maravillas de Dios. Él es el Todopoderoso, al cual no podemos alcanzar. Grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Entonces Job es confrontado por medio de su amigo, por medio de esta persona llamada Eliú, es confrontado con la palabra del Señor. ¿Cómo reaccionó Job ante esta confrontación de la palabra de Dios? Job inclinó la cabeza, quedó en silencio y le dio la razón a Dios. Le dio la razón a la palabra del Señor. Hermanos, toda prueba purifica la vida de nuestra alma. Sabemos que es así. No son duraderas, pero son necesarias para nuestra vida. Las pruebas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, pero la palabra del Señor renueva aún más profundo nuestro interior. Es así. Esa es la palabra del Señor que cambia vidas, que transforma realidades, que restaura corazones, que restaura matrimonios. Hebreos 14:12 dice, voy a buscar qué dice Hebreos 14:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. Y Job fue confrontado, inclinó su cabeza y agarró esa palabra al ser confrontado. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a una palabra, que viene de parte del Señor? ¿O somos de esas personas que simplemente veo un versículo que nos confronta y damos vuelta en la página, ¿verdad? Debemos aprender, al igual que Job, a tener esa virtud que le marcaba a Job, apartado del mal. Porque toda palabra siempre nos va a ayudar a ver nuestra realidad, ¿verdad? A ver lo que realmente estamos pasando. Y nos va a ayudar a fortalecernos, mucho más de lo que estamos. Eso fue la sexta prueba de Job. La palabra del Señor. Y llego a la última prueba, a la séptima prueba. Y es la confrontación de Dios mismo versus la integridad de Job. Del capítulo 38 en adelante vemos cómo Dios mismo ya no es la palabra, ya no es su esposa, sus amigos o la gente. Ahora es Dios mismo quien confronta a Job. Y le dice,
¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién le puso límite al mar? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios esto, responda a esto. Mire todo lo que Dios le confronta a Dios. Dios mismo le dice estas palabras a Job. Eso está en Job 42. Dice, sigue Dios confrontando a Job y le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio y me condenarás a mí para justificarte tú? Los que hemos estudiado el libro de Job sabemos por qué Dios permitió toda esta prueba. Por qué Dios permitió en su soberanía que el enemigo pusiera prueba tras prueba hasta llevarlo a ese punto cero donde quería tenerlo Dios. Porque Job se justificaba. ¿Cómo respondió Job frente a la confrontación misma, cara a cara a Dios? Job dijo esto. He aquí yo soy vil. ¿Qué pues te responderé? Dice Job. Mi mano pongo sobre mi boca. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Y dice Dios esto, y dice Job esto. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y me arrepiento en polvo y cenizas. Es ahí donde Job reconoce y llega al verdadero arrepentimiento. Porque fue confrontado por Dios mismo. No tuvo respuesta con el Omnipotente, porque servimos a un Dios poderoso, el omnipresente, ¿verdad? El omnipotente, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Ese es al Dios que nosotros servimos. Job no tuvo palabra en ningún momento no tuvo palabra para responder a Dios mismo. No tuvo. Pero Job mantuvo su integridad a Dios y su reverencia al Señor. Muchas veces a nosotros la hipocresía y el orgullo a veces nos impiden realmente arrepentirnos de corazón y alcanzar la misericordia de Dios. Pero Job, en esta séptima prueba, donde Dios mismo le confronta, Job se derrumbó. Job se derrumbó y desde lo más profundo de su ser, él dijo, Señor, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos ocultos en ti. De a oídas te había oído, pues más ahora mis ojos te ven. Cuando Dios permite todas estas pruebas en nuestra vida para llevarnos a ese punto cero, en el momento de reconocerlo realmente, es cuando llegamos a conocer a Dios cara a cara. Es cuando vemos a Dios realmente las condiciones en las que estamos. Es ahí donde su Espíritu Santo comienza a hacer la obra en nosotros. Es cuando realmente de corazón nos arrepentimos y somos transformados por el poder de Dios. Job se derrumbó, ya no era nada, lo había perdido todo, todos se lo habían ido. Ya todo había acabado en él, lo que él tenía, sus hijos, su esposa, las personas, sus amigos. Así enfrentó Job todas sus pruebas. Es ahí donde entonces comenzó Job a decirse que se arrepentía. Que se arrepentía. Y es ahí donde alcanza la misericordia del Señor.
Entonces comenzó a partir de ahí a manifestarse la poderosa victoria de Dios en la vida de Job. Porque a pesar de que Job lo había perdido todo, ese no era su final. Ese no era el final de Job. Dios lo permitió, sí, así como permite tus pruebas y las mías, pero con un objetivo. Vemos cómo Job en estas 7 pruebas que yo enumeré, él las enfrentó en esa manera, siendo un hombre recto, un hombre con esas 7 virtudes, siervo de Dios, teniendo su identidad clara, recto, temeroso, apartado del mal, íntegro. Así enfrentó Job como un verdadero soldado en Cristo sus pruebas. Pero no acabó ahí. Una vez que Job reconoció que Dios era su prioridad ante todo, comenzó a manifestarse poderosamente la victoria de Dios en la vida de Job. Pues allá en el capítulo 43, 10, 12 y 13, Dios dice esto. Dios le dice esto. Le dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos y aumentado el doble todas las cosas que habían sido de Job, ¿verdad? Ahí quitó la aflicción Dios de Job y aumentó el doble de lo que él había perdido. Mis hermanos, las pruebas no son para matarnos. Por más grande o pequeña que sea la prueba, no son para destruirnos. Y así como Job, son necesarias en nuestra vida para llegar al verdadero arrepentimiento delante de nuestro Dios. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Job, Jehová le había devuelto el doble de lo que Job había perdido. Esa es nuestra esperanza, que ante las pruebas nosotros sigamos firmes, podamos seguir enfrentándonos a esas pruebas, como David enfrentó a Goliat, no rodeando su prueba, sino enfrentándolos, ¿verdad? Enfrentándolo a su gigante. Así debemos ser también nosotros, hermanos. Por más dura que sea la prueba, seguir firmes. Vemos cómo la prueba de Job nos menciona que a veces nosotros, como seres humanos en estos tiempos, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Pero las pruebas que a Job le tocó vivir no son comparadas con las que hoy nosotros estamos viviendo. Y usted puede decir hoy: pero hermano Carlos, mi prueba es de dimensiones que usted no lo conoce. Sí, pero usted tampoco conoce mis pruebas. Usted tampoco sabe lo que yo enfrento hoy en día. Pero hay un Dios que sí lo conoce. Hay un Dios que todo lo sabe, que ni aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón Él lo conoce. Y nuestra esperanza solamente tiene que estar puesta en Él, no en las cosas materiales o terrenales o en las cosas que nos afligen, ¿verdad? Y así llego a la última prueba y ya quiero leerles esto para terminar. En 1 de Pedro 5:10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra esperanza. Las pruebas no son duraderas, hermanos. Si duelen, yo lo debo reconocer. También enfrento pruebas. Le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores.
hablando con él, mi pastor me dijo: Carlos, resiste un poco más, porque a mayor prueba, mayor es tu galardón, mayor es tu bendición que viene de parte de Dios. Y en esta hora yo te quiero decir, hermano, y te animo junto conmigo a que podamos resistir un poco más, de que podamos seguir adelante, de que podamos teniendo a prioridad por encima de todas las cosas a nuestro Dios. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero no acaba ahí el versículo. Dice: a estos conforme a su propósito han sido llamados. Allá en tu prueba, mi hermano, que tú y yo enfrentamos, siempre hay un propósito detrás de Dios. Hay que comenzar a ver más allá de nuestros ojos espirituales. Hay que comenzar a ver mucho más allá de lo que Dios quiere mostrarnos en medio de esa prueba, para que nosotros no podamos salir diferentes, distintos, en un grado más a través de esa prueba. Porque el mismo Dios que nos ha dado esa prueba, Él mismo también nos dará juntamente con la prueba la salida. Quiero orar para ir finalizando en esta hora. Usted que me escucha ya y mis hermanos que están aquí presentes y cualquier persona que puede estar escuchando este mensaje acerca de las pruebas, quiero que te pongas a meditar en la prueba que hoy enfrentas, en que te enfoques no el porqué de las pruebas, sino en el para qué tú estás siendo probado, como Job lo estuvo. Que medites ante Dios, ante tu Redentor que vive, para que puedas llegar a descubrir ese propósito por el cual has sido llamado. Señor, en esta hora yo oro y te doy gracias, Señor. Oro por mis hermanos que están ahí escuchándonos a través de las redes sociales. Oro por mis hermanos que están hoy aquí reunidos, Señor, en tu casa. Oro, Padre, para que en esta hora tú nos ayudes, nos muestres, Señor, el propósito que tienes detrás de estas pruebas. Oro, Dios, para que tú nos des la fortaleza, para que tú nos vayas fortaleciendo, Señor, para que tú nos vayas llevando de nivel en nivel, Señor, para no ser los mismos que éramos antes. Porque tú tienes un llamado para nosotros, tienes un propósito a través de estas pruebas. Señor, yo oro por mi hermano que está ahí, por esa prueba que él enfrenta, que es dolorosa. Pero, Señor, tú dices en tu palabra, Dios, que no hay prueba que tú pongas sobre nosotros mayor a lo que nosotros podamos resistir. Resiste. Hoy te digo y te animo, hermano, a que sigamos resistiendo, porque va a llegar el día, va a llegar un momento en que así como Jehová le devolvió a Job todo lo que había perdido, también Dios nos va a devolver a nosotros todo lo que nosotros hemos perdido. Y no al uno, sino Dios cuando multiplica lo hace maravillosamente. Señor, y oro para que nos des y nos sigas dando fuerza y fortalezca. Y que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora nos guíe a tu presencia. Nos guíe, Señor, a reconocerte como nuestro único Señor y Salvador en esta hora. Oro, Señor, para que nos sigas dando fuerzas, aún sin importar las condiciones, que tú sigas siempre estando con nosotros. Tú prometiste, Señor, que ibas a estar con nosotros en medio de nuestras pruebas. Señor, oro para que el día de hoy esta palabra haya llegado a mis hermanos, a sus corazones, y les anime y les fortalezca para que de a poco sigamos avanzando en el evangelio de tu palabra. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor. Gracias a tu Hijo Jesucristo, a tu Espíritu Santo en esta hora por darme la oportunidad de estar aquí por primera vez llevando este mensaje a mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por todo lo que haces en nosotros, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios. Te doy las gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy han estado escuchándonos. Dios los bendiga, hermano, y a seguir firme adelante en medio de nuestras pruebas. Dios los bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor.